Dicen que la vida pone a cada quien en su lugar, pero ¿qué pasa cuando ese lugar es el más bajo de todos? Esta historia no es sobre una mujer perfecta, es sobre una mujer invisible, una empleada que fue humillada por tener la dignidad de no agachar la cabeza. Mientras otras jugaban con millones y poder, ella solo quería llevar pan a casa y cuidar a su hermana enferma. Nadie la respetaba, nadie la miraba. Pero cuando todos pensaban que era débil, fue ella quien cambió el destino de un imperio entero. Esta historia tiene una lección que nadie enseña en la escuela. A veces, el corazón más fuerte es el que menos hace ruido, y el final es tan inesperado que te va a hacer cuestionar todo lo que creías sobre el valor de una persona. Esta historia que voy a contar es mía. Me llamo Esteban Duarte, tengo 35 años, y aunque muchos dirían que tengo el mundo a mis pies, lo que más deseaba se me escapaba como agua entre los dedos. Toda mi vida crecí escuchando que algún día dirigiría los negocios de mi abuelo, que nuestro legado sería eterno, pero nadie me dijo que mi cuerpo me traicionaría justo antes de alcanzar esa meta. Una mañana cualquiera, sentado en el consultorio en Ciudad de México, recibí el golpe más fuerte de mi vida. El médico me explicó con voz suave pero firme: tienes una condición genética rara, y en 6 meses serás completamente estéril. Me quedé sin aire, como si me hubieran cerrado la garganta desde adentro. Salí del hospital con la mirada perdida, viendo los coches pasar, la gente vivir, y yo, muriendo por dentro. Lo que más me dolía no era perder la capacidad de tener hijos, era saber que mi abuelo había dejado una cláusula cruel en su testamento. Solo un descendiente directo podrá heredar la dirección de la Corporación Duarte. Eso significaba que sin un hijo biológico, perdería el control de todo. Era como si el amor y la herencia fueran un contrato, no un vínculo real. En ese momento, entendí que mi vida no era mía. Era una pieza de ajedrez en un tablero que otros habían armado. Y yo ya estaba en jaque. Lloré. Lloré como no lo hacía desde niño. No me daba vergüenza. A veces uno necesita llorar para vaciar el alma, para hacer espacio a las decisiones difíciles. Recuerdo que llamé a mi madre, pero ella no contestó. Mi padre falleció hace años. Y mi abuelo, bueno, nunca fue un hombre de abrazos ni de consejos. Estaba solo, pero no me rendí. Algo dentro de mí, una chispa, una rebeldía, una necedad, se encendió. Si el destino me va a cerrar una puerta, yo voy a derribar una pared. Y así empezó todo. Pasé noches sin dormir, analizando, preguntándome cómo revertir lo irreversible. En ese insomnio, tuve una idea. ¿Y si podía formar una familia antes de que fuera demasiado tarde? ¿Y si encontraba mujeres que aceptaran llevar mi sangre? No por amor, lo sé, suena frío, pero no era por egoísmo, era por legado, era por necesidad. Me dije, voy a buscar mujeres dispuestas, inteligentes, con valores, con salud, mujeres excepcionales que puedan criar hijos fuertes y con propósito. No era una decisión común, pero tampoco era común tener 6 meses antes de perderlo todo. Lancé el proyecto Herederos. Y no lo hice público. Usé intermediarios de confianza, un equipo médico de élite y firmé acuerdos de confidencialidad. Ofrecí una cifra que dejaba sin aliento: 1 millón de pesos mexicanos por mes durante el embarazo y 50 millones tras el nacimiento. Pero no era solo por el dinero. Buscaba algo más. Buscaba mujeres con sueños, pero también con corazón. Mujeres que no se vendieran. Mujeres que quisieran formar parte de algo que las trascendiera. Pero aún así, sabía que muchas llegarían solo por la cifra. Vi desfilar más de 500 candidatas. Algunas lloraban al contar sus historias. Otras solo miraban el contrato como si fueran a firmar un préstamo bancario. Y fue ahí donde comencé a entender algo. Por más que intentara resolver esto con lógica, el corazón siempre se metía. Había mujeres que parecían perfectas en papel, pero algo en su mirada me gritaba que no lo eran. No es fácil decidir quién será madre de tus hijos. No es fácil sentir que estás comprando un futuro. Me dolía, pero también me urgía. La gente me llama frío, calculador, manipulador. Pero si tan solo supieran que cada noche me dormía con el temor de que mi apellido se extinga. Si supieran que no quiero niños como trofeos, sino como legado de amor, aunque este amor nazca de una decisión desesperada. Hay quienes heredan fortunas. Yo heredé una cuenta regresiva, y esa presión me estaba matando. En secreto, empecé a escribir cartas para los hijos que quizá nunca tendría. Les hablaba de mí, de mis errores, de mis sueños, porque aunque no existieran todavía, yo ya los amaba. Un día, en medio del proceso de entrevistas, pasó algo raro. Una mujer no candidata, sino parte del personal de limpieza, se me acercó con un pañuelo cuando rompí a toser. Su nombre era María.
y tenía los ojos más sinceros que había visto en años. No me miró como un billete con patas, ni como el heredero intocable. Me miró como un ser humano, y eso me sacudió. En ese instante, algo dentro de mí se quebró. Quizá no estaba tan solo como creía. Quizá la solución no estaba solo en mi plan, sino en las personas que menos esperaba. Y mientras los días pasaban, la presión crecía. Los médicos me decían que los niveles hormonales bajaban, que el tiempo se agotaba, que tenía que decidir pronto. Me sentía como una bomba a punto de explotar. Pero entonces me di cuenta de algo. Entre tanto poder, tanta riqueza y contratos, lo único que de verdad tenía valor era lo que aún no podía comprar. La verdad, el amor, la conexión real. Y ahí, justo ahí, mi historia empezó a cambiar. Pero eso te lo cuento después. La idea sonaba casi como un experimento social, de esos que uno ve en documentales que te dejan con el corazón apretado. Pero para mí era una carrera contra el tiempo. Tenía que seleccionar a 10 mujeres, no solo bellas, sino inteligentes, fuertes, con valores, con salud impecable, y que no tuvieran antecedentes genéticos complicados. Contactamos universidades en Guadalajara, clínicas privadas, centros de alto rendimiento. El perfil era claro: coeficiente intelectual alto, historial médico limpio y disposición emocional para un embarazo poco convencional. Muchos pensaban que se trataba de ciencia ficción, pero para mí era la única forma de no perder todo lo que me quedaba. El dinero, por supuesto, era un factor fuerte. 1 millón de pesos mexicanos al mes y 50 millones al finalizar el embarazo era suficiente para cambiar la vida de cualquiera. Pero descubrí rápido que el dinero puede atraer todo tipo de intenciones, y muchas veces no las correctas. Algunas mujeres llegaron vestidas de gala como si fuera un concurso de belleza. Otras traían consigo portafolios con currículums y hasta cartas de recomendación. Me sentía como un juez de talentos, pero en el fondo lo que buscaba era otra cosa: humanidad. Algo que no se puede firmar en un contrato ni comprobar con diplomas. Puse un equipo médico de confianza a cargo de los análisis físicos y psicológicos. Cada candidata tenía que pasar por pruebas rigurosas, y aún así, algo no me cuadraba. Había perfección en muchas de ellas, pero una perfección vacía. No todas hablaban de la vida que soñaban dar a sus hijos. Algunas, en cambio, me preguntaban si los niños serían suyos, si podrían verlos, si tendrían derechos. Otras simplemente firmaban sin leer. Me empecé a cuestionar si lo que estaba haciendo era justo, si estaba buscando herederos o simplemente cuerpos que sirvieran a un propósito. Fue ahí cuando algo empezó a cambiar en mí. Un día, una de las candidatas, con todos los papeles perfectos, me miró y me preguntó: ¿Y tú? ¿Vas a ser parte de la vida de estos niños? ¿O solo quieres asegurarte de que existan? Esa pregunta me desarmó. Nadie me lo había dicho así, porque sí, yo hablaba de herencia, de legado, de cumplir con el testamento, pero no había pensado si tenía el corazón preparado para ser padre, no solo biológicamente, sino emocionalmente. ¿Estaba dispuesto a cambiar pañales? ¿A contar cuentos antes de dormir? ¿A llorar en un festival escolar? En ese momento me di cuenta de que necesitaba más que vientres. Necesitaba alianzas, vínculos, verdaderas conexiones. Entre las seleccionadas había mujeres de todos los estados, de Puebla, de Monterrey, de Mérida. Algunas tenían historias duras, de superación, de haber salido de barrios peligrosos, de haber criado hermanos menores mientras estudiaban con becas. Esas mujeres me inspiraban. No eran solo perfectas en papel, eran guerreras. Pero también había frialdad en algunas. Miradas que no me decían nada, como si solo quisieran llegar al final para recibir el dinero. Y yo no quería hijos nacidos del vacío. Empecé a sentirme más confundido que al inicio, más solo, más perdido. Pero ya no podía detener el proceso. Para mí, cada entrevista era como una confesión. Escuché historias de abusos, de padres ausentes, de sueños que parecían imposibles. Y también escuché risas, anhelos, deseos de formar algo grande. En cada palabra encontraba un pedacito de mí, una herida compartida, una esperanza similar. Me volví más humano, menos empresario, menos millonario. Empecé a entender que el proyecto Herederos no solo era un intento desesperado de salvar mi legado, era también una oportunidad para sanar heridas, mías y de ellas. Pero claro, eso no lo podía admitir en voz alta, no todavía. Marina, una de las candidatas, me dijo algo que me marcó. Quiero que mi hijo sepa que no nació por contrato, sino por destino. Esa frase me hizo dormir llorando esa noche. Me pregunté si yo mismo había nacido por amor, por destino o por imposición. Y más allá del proyecto, empecé a cuestionarme a mí mismo como hombre, como hijo,
como futuro padre. No quería ser como mi abuelo, que siempre exigía, pero nunca abrazaba. No quería criar herederos, quería formar humanos completos. Pero ese cambio de visión llegó tarde. Las inseminaciones ya estaban programadas. El proceso era irreversible. Y entonces el día llegó. 10 mujeres fueron preparadas, acompañadas por médicos, firmaron los últimos documentos y comenzaron el tratamiento. Yo, mientras tanto, caminaba como alma en pena por los pasillos de la clínica. Quería hablar con ellas, pero todo era protocolo. Las reglas eran claras. No debía involucrarme emocionalmente, pero el corazón no entiende de contratos. Empecé a soñar con los rostros de esos futuros bebés, con cómo serían sus voces, sus risas, sus preguntas. Y en medio de ese mar de emociones, apareció ella otra vez, María, la mujer de la limpieza. Ella no formaba parte del plan, ni estaba entre las elegidas, pero cada vez que pasaba cerca, su presencia me daba paz. A veces, cuando me veía cabizbajo, dejaba una taza de té en mi escritorio sin decir nada. Esa sencillez, esa humanidad, empecé a desear más su compañía que la de cualquier candidata. No entendía por qué, pero algo dentro de mí ya lo sabía. No todo lo que brilla es oro, y no toda herencia nace de la genética. A veces, lo más valioso llega sin avisar, pero no sabía que eso cambiaría por completo mi destino. Nunca imaginé que una mujer que limpiaba pisos con el alma tan rota pudiera convertirse en el corazón de todo este caos. María no era parte del proyecto, ni apareció en ninguna lista de selección. La contrataron como empleada doméstica para organizar la mansión mientras las candidatas se acomodaban. Su ropa era sencilla, su voz suave y su manera de caminar decía mucho sin decir nada. Siempre se le veía con los hombros caídos, pero la mirada firme. Me llamaba la atención que, aun siendo invisible para la mayoría, ella caminaba con una dignidad que no se puede comprar. Las otras chicas apenas y le dirigían la palabra. Algunas hasta se burlaban de ella. Pero ella nunca respondió con odio, solo con silencio. Una tarde escuché gritos en el jardín. 2 de las candidatas discutían con María porque había servido la comida tarde. Yo, desde el despacho, salí sin pensarlo. Las vi de pie frente a ella, con los brazos cruzados y una mirada llena de desprecio. María sostenía una charola y tenía las mejillas rojas. No sabía si era por vergüenza o por rabia contenida. Me acerqué sin decir nada. Solo observé. Y fue entonces cuando ella, con voz temblorosa pero firme, dijo: «Yo no vine aquí a ser tratada como basura. Yo vine a trabajar con dignidad, y nadie me va a quitar eso». Esa frase me dejó helado, porque en su humildad, ella me enseñó más que todos los diplomas que había leído esa semana. Las chicas se callaron. María se fue directo a la cocina, pero yo me quedé pensando en esas palabras. ¿Cuántas veces me había yo mismo traicionado por miedo a perder algo? ¿Cuántas veces había aceptado humillaciones por no tener el valor de decir basta? María me mostró que la dignidad no tiene que ver con el estatus, ni con el dinero, tiene que ver con el alma, y en ese momento empecé a verla diferente. Ya no como la empleada que pasaba inadvertida, sino como una mujer que había vivido tanto, que ya no le cabía el orgullo en el pecho. Su historia, yo sentía que había mucho más ahí. Empecé a notar detalles que antes ignoraba. Que siempre se quedaba hasta tarde limpiando, aun cuando ya no le correspondía. Que tenía una libreta donde anotaba horarios, inventarios, sugerencias. Que cuidaba el jardín como si fuera suyo. Que hablaba con las plantas. Una noche la vi en la terraza, sentada con una cobija vieja sobre los hombros, mirando las estrellas. Me acerqué y le pregunté si estaba bien. Me respondió: «Estoy cansada, pero en paz». ¿Quién dice eso en medio de una casa llena de competencia, envidia y máscaras? Ella no buscaba reconocimiento, solo buscaba respeto. En una reunión con el personal, uno de los supervisores se quejó de la actitud de María. Dijo que era demasiado intensa, que no sabía su lugar. Me molesté tanto que me levanté de la silla. Y sin pensarlo dije: «Su lugar es donde ella quiera estar, porque es la única aquí que trabaja como si todo esto fuera suyo». Nadie dijo nada, pero desde ese día, algo cambió. Empecé a darle tareas más importantes, no por lástima, sino porque confiaba en ella, porque me daba paz saber que había al menos una persona en esa casa que no me veía como una cuenta bancaria con piernas. Y eso, créeme, vale más que todo el oro del mundo. Después descubrí que María tenía una hermana enferma, que todo lo que ganaba lo enviaba a Chiapas para pagar las medicinas, que vivía en un cuartito rentado a las afueras de la ciudad, sin muebles, sin agua caliente, y aún así, jamás pidió un favor, un adelanto, un por favor ayúdame. Eso me partió el alma, porque yo, que tenía tanto, no sabía cómo llenar mis vacíos, y ella con tan poco los llenaba todos.
Me sentí pequeño frente a su grandeza. Por eso, una noche, dejé un sobre en su cuarto, con dinero, con una carta, con la intención de que supiera que no estaba sola. Pero ella lo rechazó. Me buscó en el despacho y con los ojos llorosos me dijo: «No necesito caridad, señor Esteban. Solo necesito que me sigan tratando con respeto». Sentí un nudo en la garganta. Nadie me había llamado así, con tanta fuerza, con tanta verdad. Me dieron ganas de abrazarla, de pedirle perdón por todos los desprecios que nunca mereció. Y ahí entendí que no era solo una trabajadora, era una mujer con principios, con historia, con fuerza. María me enseñó que las verdaderas joyas no brillan, se esconden en la tierra, esperando ser vistas por alguien con el corazón limpio. Poco a poco, los demás empezaron a notarla. No porque hiciera algo distinto, sino porque su presencia se volvía imposible de ignorar. Las chicas al principio cuchicheaban, se burlaban, hacían comentarios bajos, pero cuando la veían seguir con la cabeza en alto, sin responder a las provocaciones, se incomodaban. Porque la dignidad duele cuando se enfrenta a la arrogancia. Algunas empezaron a imitarla, a preguntar cómo organizaba los horarios, a pedirle consejos, y sin querer, sin buscarlo, María se volvió una figura clave en esa casa. La que nadie quiso mirar, se convirtió en el ejemplo de todas. Yo comencé a depender de su presencia, a buscarla con la mirada en medio de reuniones, a esperar el momento en que pasara cerca para decirle buenos días y sentir que todo iba a estar bien. No entendía bien lo que me pasaba, solo sabía que me sentía menos perdido cuando ella estaba cerca, que su voz me calmaba, que su forma de estar en el mundo me recordaba lo que de verdad importa. Y mientras el proyecto avanzaba y las pruebas seguían, yo empecé a preguntarme algo que nunca me había atrevido a pensar. ¿Y si el futuro que tanto buscaba ya estaba frente a mí? Todo en mi vida había sido negociado, calculado, firmado en papeles, pero lo que estaba empezando a sentir por María no cabía en ningún contrato. Era algo tan nuevo para mí, tan extraño y tan real. No tenía que ver con su físico, ni con sus palabras, ni siquiera con lo que hacía. Era algo más profundo. Me sentía visto por primera vez sin etiquetas, sin títulos. Y eso, viniendo de una mujer que ganaba en un mes lo que yo gastaba en una comida, me hacía temblar por dentro. El respeto que le tenía era tan grande que no podía imaginarme fallarle. Por eso, cuando pensé en ayudarla con su hermana enferma, lo hice desde el alma. Pero su rechazo me hizo entender que no todos los actos buenos son bien recibidos si no se hacen desde el lugar correcto. Después de esa noche, mi trato con ella cambió. No porque me distanciara, sino porque empecé a admirarla de verdad. Ya no la veía solo como una presencia cálida en la casa. La veía como una mujer con convicciones que no se venden ni por 50 millones. Y eso, en un mundo donde todo se compra, vale demasiado. Comenzamos a conversar más. A veces me traía café sin decir palabra. Otras, solo me preguntaba cómo estaba, con una sinceridad que nadie más tenía. Era raro. Las demás mujeres, las candidatas del proyecto, sabían qué decirme para agradarme. Pero María, ella decía lo que pensaba, aunque me doliera. Y eso me empezaba a sanar. Una tarde, en el jardín, me senté a su lado sin avisar. Ella estaba leyendo un libro viejo, de esos que huelen a polvo y tiempo. Le pregunté qué leía y me mostró la portada. El Principito. Le dije que nunca lo había leído. Se sorprendió. ¿Nunca?, me dijo. Entonces no sabes lo esencial. Esa frase me pegó fuerte, porque aunque fuera parte del libro, en su voz sonaba como una revelación. Me prestó el libro y me dijo: léelo. Es corto, pero cambia la forma de ver la vida. Esa noche lo leí completo. Lloré en silencio cuando terminé, porque entendí que lo esencial no se ve con los ojos, se siente. Y yo la estaba sintiendo a ella. Pasaron los días y yo ya no podía esconderlo. Cada vez que la veía me sentía más ligero, más yo. Me descubrí sonriendo sin razón, esperando que su voz llenara el silencio de la casa. Una noche llovía fuerte, y ella no tenía paraguas. Sin pensarlo, salí con uno y la esperé en la puerta. Cuando la vi empapada, me acerqué y la cubrí. Ella me miró con esos ojos verdes llenos de historia y me dijo: «Gracias, pero no te mojes tú por mí». Esa frase me rompió, porque nadie me había cuidado así desde que era niño. Me vi reflejado en su mirada, como si mi yo perdido hubiera encontrado refugio en ella. Lo más hermoso de María era que nunca pedía nada, pero con solo estar, lo daba todo. Recuerdo un día en que tuve una crisis de ansiedad. No podía respirar, me sentía atrapado en mi oficina. Nadie sabía qué hacer, pero ella entró sin decir palabra. Me tomó la mano y me dijo: «Cierra los ojos, respira conmigo. 1, 2, 3». Lo hice,
Y funcionó. Nunca le conté mis ataques, pero ella lo supo, como si me leyera el alma. Me sentí frágil, vulnerable, pero cuidado, no como un paciente, como un ser humano. Y eso, en mi mundo de poder y frialdad, era algo completamente nuevo. Las demás mujeres empezaron a notar nuestra cercanía. Algunas hacían comentarios sarcásticos, otras fingían no ver, pero yo ya no podía esconder lo que sentía. No sabía si era amor, no quería nombrarlo todavía. Solo sabía que mi día no comenzaba hasta que ella me decía buenos días, y que mi noche no era completa sin su que descanse, señor Esteban. Lo que más me gustaba era que me seguía tratando igual. No intentaba acercarse, no me coqueteaba, no cambiaba su forma de ser. Eso me desarmaba, porque me hacía sentir que si alguna vez me quería, sería por lo que soy, no por lo que tengo. Un día decidí hacer algo diferente. Organicé una cena para todo el personal, no para las candidatas, para los trabajadores que siempre estaban detrás, invisibles. María no quería asistir. Me dijo que no tenía ropa adecuada. Fui personalmente y le llevé un vestido sencillo, pero precioso. Ella lo miró con recelo, pero al final lo aceptó. Cuando entró al salón, todos se quedaron en silencio. No por su belleza, sino por su presencia. Esa noche ella brilló sin quererlo. Hablaba poco, comía despacio, y cada vez que sonreía, yo sentía que el mundo se detenía. Era ella, y yo lo sabía. Después de la cena, la acompañé hasta la puerta. Le ofrecí llevarla a casa. Me dijo que no hacía falta. Caminar bajo la luna me ayuda a pensar, dijo. Le pregunté si podía caminar con ella. Se rió. ¿Usted caminando en mi barrio? Se le ensuciarán los zapatos. Yo le respondí. Si es contigo, hasta descalzo voy. Nos miramos. Y ahí, por primera vez, hubo un silencio diferente. Un silencio de esos que gritan por dentro. Pero ninguno dijo nada más. Solo caminamos unos pasos. Y desde ese momento, supe que ya no había vuelta atrás. Algo había nacido. Algo real. Las siguientes semanas fueron una mezcla de emociones. Las candidatas comenzaban sus pruebas médicas. Los contratos avanzaban, y todo parecía ir en orden, pero mi corazón ya no seguía el ritmo de los papeles. Seguía el ritmo de una risa honesta, de una taza de té, de una frase simple como «cuídate». Comencé a escribir más en mi diario, a reflexionar, a cambiar, porque ella, sin decirlo, me estaba enseñando a ser mejor hombre, y aunque el proyecto seguía adelante, yo ya no era el mismo. Algo dentro de mí había despertado, y todavía no sabía las pruebas que el destino nos tenía preparadas. Los días siguientes fueron como una montaña rusa. El equipo médico me fue entregando resultados uno por uno, y casi no podía creerlo. 8 de las 10 mujeres estaban oficialmente embarazadas. En los informes se leía todo con términos técnicos, pero yo solo veía una palabra escrita en el aire: esperanza. Esperanza de que el legado continuara, de que el tiempo no me ganara, de que lo imposible se volviera posible. Llamé a cada una de ellas, personalmente, para darles la noticia. Algunas gritaron, otras lloraron, otras simplemente agradecieron con frialdad. Pero había una que me conmovió de una manera especial: Sofía. Sofía era distinta. No hablaba mucho, no buscaba agradar. Era reservada, pero con una mirada dulce. Cuando le di la noticia, me abrazó tan fuerte que sentí su alma en mi pecho. Gracias. No sabes cuánto significa esto para mí, me dijo con lágrimas. Fue la única que no habló de dinero, de contratos, de premios. Solo habló de su sueño de ser madre, de una ilusión que no se atrevía a sentir desde niña. Ese día supe que no todas estaban ahí por los millones. Algunas estaban ahí por razones que ni siquiera yo había considerado. Razones más humanas, más profundas, más verdaderas. Pero la alegría dura poco cuando la vida decide recordarte que no tienes el control de nada. Una madrugada me despertaron con una llamada urgente. Sofía había sido llevada al hospital. Fui de inmediato. La encontré pálida, con los ojos hinchados y las manos temblando. No hacía falta que me dijeran nada. Lo supe en cuanto la vi. Había perdido a su bebé. Mi corazón se quebró en 1000 pedazos. No por el proyecto, no por los planes, por ella. Por ese dolor que solo una mujer que pierde un hijo puede entender. Quise abrazarla, pero estaba rodeada de médicos. Entonces me quedé ahí, firme, sin moverme, acompañando en silencio. Los días que siguieron fueron duros, muy duros. Las otras mujeres evitaron a Sofía, como si su pérdida fuera contagiosa, como si les recordara que la vida es frágil y que ningún contrato puede asegurar un final feliz. Yo intenté acercarme, estar presente, pero Sofía se encerró en sí misma. Pasaba horas sentada en el jardín, sin hablar, mirando el cielo como si buscara respuestas que nadie podía darle. Hasta que un día,
María se sentó a su lado, sin hablar, solo le ofreció una taza de té, y ahí, en ese gesto tan simple, empezó la sanación, porque a veces, cuando el mundo te da la espalda, basta con una persona que se quede contigo. María no le preguntó nada, no la consoló con frases vacías, solo estuvo ahí, la miró con compasión, no con lástima. Le habló de su hermana enferma, de lo que es perder poco a poco a alguien que amas. Le dijo que la vida duele, pero que aún con las heridas, una puede seguir caminando. Sofía lloró como no había llorado desde el hospital. Se aferró a María como si fuera su única tabla de salvación, y en ese momento, entendí que ninguna de las dos estaba sola, que el dolor puede unir más que la sangre, que a veces el consuelo no viene del que tiene poder, sino del que tiene alma. Yo las observaba desde la ventana y sentía una mezcla de emociones. Me dolía Sofía, me conmovía María, y me cuestionaba todo. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué sentido tenía todo esto si no podía protegerlas del dolor? Me sentí inútil, pequeño, pero al mismo tiempo, empecé a ver con otros ojos este proceso. Ya no se trataba solo de hijos, de herencia, de cláusulas legales. Se trataba de vidas, de mujeres reales, de historias marcadas por la pérdida y la esperanza. Y yo, con todo mi dinero, no podía cambiar eso. Pero tal vez podía estar, ser parte, acompañar de verdad. En una junta médica, propusieron reemplazar a Sofía por otra candidata. Es lo mejor para el plan, dijeron. Pero me negué. Sofía merecía más que un reemplazo. Ella había perdido, sí, pero también había amado, había sentido, había soñado. Y eso la hacía parte de esta historia tanto como las demás. Anuncié que seguiría recibiendo su apoyo económico completo y que tenía todo mi respaldo emocional. Algunas candidatas protestaron, dijeron que era injusto, que ella ya no aportaba nada. Pero yo las miré a los ojos y les dije, si para ustedes un hijo es solo un aporte, entonces no entendieron nada. Esa frase generó silencio, silencio incómodo, pero necesario, porque era verdad. Todo esto se había convertido en una competencia silenciosa, una carrera por el premio final. Y eso me asqueaba. Vi en los rostros de algunas una mueca de culpa, en otras, pura envidia, pero no me importó, porque lo que sentí esa noche con Sofía en el hospital y lo que vi en María cuando la consoló, me había cambiado por dentro. Ya no era el mismo. Ya no veía a estas mujeres como incubadoras humanas. Las veía como personas, con historias, con emociones, con cicatrices que no se ven en los exámenes médicos. Desde ese día, María se convirtió en el sostén emocional de Sofía. La acompañaba al médico, le preparaba comida, la escuchaba llorar en las madrugadas. Y yo me sentía más cerca de ambas. No por lástima, sino por respeto, porque había descubierto que la verdadera fortaleza no es quien logra mantener todo perfecto. Es quien se cae, se rompe, y aún así, elige seguir. Sofía me enseñó eso, María también. Y aunque el proyecto seguía adelante, algo en el aire había cambiado. Había una nueva energía en la casa, menos ambición, más humanidad. Pero esa calma no duraría mucho. La mansión, que alguna vez fue un espacio de ilusión y expectativa, comenzó a llenarse de sombras. No eran fantasmas ni susurros del viento, eran las miradas, las actitudes, los cuchicheos que nacían en las esquinas. Las candidatas, que antes fingían sonreír unas a otras, ahora empezaban a mostrar sus verdaderos rostros. Todo cambió desde que Sofía perdió a su bebé, y María empezó a brillar. No brillaba por ropa ni por palabras bonitas, brillaba por su alma. Y eso, para algunas, era insoportable. Camila y Vanessa fueron las primeras en moverse. No podían soportar que una empleada tuviera la atención que ellas deseaban. Camila era ambiciosa, siempre lo fue. Desde el primer día me miró como si ya me perteneciera. Sabía hablar bonito, sabía actuar, pero sus ojos estaban vacíos. Vanessa, por otro lado, era más sutil, sonrisa dulce, tono suave, pero con una lengua más afilada que una navaja. Las dos se aliaron en silencio, como esas víboras que se enroscan para atacar sin ser vistas. Comenzaron a investigar a María. Querían saber de dónde venía, quién era su familia, si tenía manchas en su pasado. Y lo que encontraron fue un detalle que pensaron que podrían usar para destruirla. Descubrieron que la madre de María había trabajado hace años para los Duarte, que fue despedida tras un escándalo interno que nunca quedó claro. Algunos decían que había sido injustamente acusada de robo. Otros que había tenido un romance con alguien poderoso de la familia. No había pruebas claras, pero eso no les importaba. Bastaba con la sospecha, bastaba con el chisme.
Camila y Vanessa empezaron a esparcir rumores entre las demás candidatas. Decían que María estaba ahí por venganza, que se había infiltrado para destruir el proyecto desde dentro, que fingía humildad para manipularme. Y yo no sabía nada. El ambiente se volvió pesado. Las risas se volvieron tensas. Las conversaciones, más breves. María lo notó, claro que sí, pero como siempre, guardó silencio. Solo bajaba la mirada y seguía haciendo su trabajo. Pero sus ojos ya no brillaban igual. Me dolía verla así, y lo peor es que todos sabían lo que pasaba, menos yo. Me protegían, o eso creían. No querían que me distrajera, decían. Pero un día, Sofía no aguantó más. Me pidió hablar en privado y me contó todo. Cada rumor, cada frase envenenada, cada intento de Camila y Vanessa por ensuciar a María. Sentí un frío recorrerme el cuerpo. La rabia me hirvió por dentro. ¿Cómo se atrevieron? ¿Cómo pudieron ir tan lejos solo por envidia? No era suficiente estar embarazadas. No era suficiente tenerlo todo. Querían destruir lo único que no podían tener, el respeto real. Les pedí pruebas. Y Sofía las tenía. Grabaciones, capturas de mensajes, hasta fotos de los encuentros secretos entre ellas tramando todo. Me quedé sin palabras. No porque no creyera capaz a Camila y Vanessa, sino porque me dolía que alguien quisiera aplastar lo poco puro que quedaba en este proyecto. María no merecía eso. Nadie lo merecía. Pero menos ella. Me costó enfrentar la verdad. Me sentí responsable. Yo les había dado poder a esas mujeres. Yo había permitido que el dinero las convirtiera en máscaras vacías. Así que tomé una decisión. No podía correrlas sin pruebas legales, pero sí podía alejarlas. Cancelé sus entrevistas con la prensa. Les quité privilegios. Y puse reglas nuevas. Respeto absoluto a todo el personal. O se iban. Sin discusión. El ambiente se estremeció. Algunas se sintieron aliviadas. Otras, más tensas. Pero sabía que era necesario. No por justicia. Por dignidad. Por María. Y por mí. Mientras todo esto pasaba, María seguía trabajando como si nada. Pero yo sabía que sabía. Porque una noche, me dejó una nota en el escritorio que decía: «Gracias por no dejar que el ruido me apague». La guardé como un tesoro. No hablamos del tema. No hacía falta. Nos entendíamos en el silencio. Pero en el fondo, yo sabía que esto no había terminado. Camila y Vanessa no se rendirían tan fácil. Y lo que vendría después sería aún más cruel. Sabía que Camila y Vanessa no iban a detenerse. No eran de las que aceptan perder sin antes destruir todo a su paso. Y yo cometí el error de pensar que con ponerles límites bastaría. No imaginaba hasta dónde podían llegar. Comenzaron a vigilar a María, a seguir sus pasos, a revisar su basura, a escuchar detrás de las puertas. No buscaban la verdad, solo algo que pudieran usar como arma. Una noche, escondidas tras una cortina del segundo piso, le tomaron fotos a María saliendo discretamente de mi despacho. Yo estaba ahí. Hablábamos, nada más. Pero bastaba una imagen mal interpretada para incendiarlo todo. Días después, esas fotos llegaron a manos del equipo legal de la empresa. Camila y Vanessa alegaban que María intentaba seducirme para obtener beneficios económicos, que había manipulado emocionalmente mi juicio, que su presencia comprometía la integridad del proyecto. Inventaron hasta una supuesta grabación de una conversación entre ella y Sofía donde hablaban de aprovecharse de mí. Todo era mentira, manipulado, cortado, pero lo hicieron con tanta frialdad que por un momento hasta mis socios dudaron de mí. Recibí llamadas incómodas, preguntas hirientes, advertencias disfrazadas de preocupación. Me encerré en mi oficina con todas las evidencias sobre la mesa, las fotos, los audios, los informes falsificados. Y ahí, en ese caos, vi su rostro. María, en una de las imágenes, miraba hacia el pasillo con una expresión tranquila, sin miedo, sin culpa. Me pregunté si ella sabía lo que estaban preparando. Me pregunté si dolía más la traición o el silencio. Decidí no enfrentarla. No aún. Primero necesitaba tener pruebas sólidas, porque no iba a permitir que le hicieran daño otra vez. No iba a dejar que la ensuciaran por algo tan puro como lo que habíamos construido en silencio. Busqué ayuda. Contraté un investigador privado. Quería limpiar su nombre, y también el mío, porque aunque el mundo dijera lo contrario, lo que sentía por María era verdadero. No necesitaba contratos ni condiciones. Era respeto. Era amor, aunque no lo hubiera dicho aún. Mientras tanto, María seguía trabajando, aún sin saber todo lo que se movía a sus espaldas. O tal vez sí lo sabía, porque una tarde me dijo, sin mirarme: «Cuando el corazón es limpio, las mentiras se caen solas». Sentí un nudo en la garganta. Quise contarle todo, pero algo me dijo que debía esperar.
El investigador volvió con resultados en pocos días. Las fotos habían sido tomadas con un celular de Vanessa, el audio editado en una laptop de Camila. Había registros, fechas, todo estaba ahí. Pero lo más importante fue un video que recuperaron de una cámara de seguridad oculta. Mostraba a Camila y Vanessa planeando todo en el comedor, riéndose mientras editaban las pruebas. Cuando lo vi, sentí asco, no solo por ellas, sino por mí, por haber permitido que la ambición entrara tan profundo en mi casa, en mi vida, en mi corazón, pero ahora tenía cómo defenderla, a ella, a nosotros. No quise hacer escándalo, no era mi estilo, pero necesitaba justicia. Llamé a ambas a mi despacho y, sin levantar la voz, les mostré el video. Camila palideció. Vanessa intentó negarlo, pero no había cómo. Les dije que tenían 1 hora para empacar y salir de la mansión, que no habría demandas si se iban en silencio. Lo hicieron, humilladas, derrotadas, y aún así no sentí alivio. Sentí tristeza, porque el odio, la envidia, la necesidad de destruir, son señales de almas vacías. No me alegré por su caída. Solo me dolió que hubieran llegado tan lejos por no soportar la luz de otra. Esa misma noche, me encontré con María en el pasillo. Ella me miró con esa calma que siempre tenía, como si ya supiera todo. Le pregunté si quería sentarse un momento. Nos quedamos en silencio en la terraza. Le conté lo que había pasado, cómo habían intentado destruirla, cómo la habían traicionado. Ella bajó la mirada y dijo, «No me sorprende. A las mujeres como yo siempre nos quieren ver en el suelo». Me dolió cada palabra. Le tomé la mano, no para consolarla, para agradecerle, porque su dignidad, su verdad, su alma limpia, habían vencido sin necesidad de gritar. Desde ese día, algo cambió entre nosotros. No lo dijimos en voz alta, pero sabíamos que compartíamos algo más grande que cualquier vínculo firmado, una conexión tejida en medio del caos, en medio del dolor, pero también en medio de la verdad. María seguía siendo empleada. Yo, pero nuestras almas ya se reconocían. Y aunque aún faltaban batallas, algo dentro de mí ya había elegido su camino. Y el destino, testarudo como siempre, aún tenía más pruebas por delante. Cada año organizábamos una cena de gala para los inversionistas. Era un evento lleno de máscaras, sonrisas falsas, copas de vino y promesas vacías. Pero este año era diferente. Yo era diferente. Ya no podía fingir como antes. Ya no podía aplaudir discursos que hablaban de legado sin mencionar a las personas que realmente sostenían ese legado. Pensé mucho en cancelar la fiesta, pero luego supe que debía hacer lo contrario. Debía usar ese escenario para poner las cosas en su lugar, para mostrarle al mundo quién era realmente digno de aplausos. Y en el centro de todo estaba ella. María no sabía nada. Solo le pedí que se quedara esa noche, que ayudara con la coordinación, como siempre hacía. La vi vestida con su uniforme sencillo, caminando entre mesas, supervisando detalles, mientras las demás candidatas se maquillaban como si fueran estrellas de televisión, pero ninguna brillaba como ella. Yo lo sabía. Y esa noche, todos lo sabrían también. El salón estaba lleno, empresarios de todo el país, voces altas, egos inflados. Y en medio de ese teatro, tomé el micrófono. El murmullo cesó. Me temblaban las manos, pero la mirada de María desde la esquina me dio fuerza. Esta noche no vamos a hablar solo de números, comencé. Vamos a hablar de personas, de valores, de verdad. Se hizo un silencio incómodo. Algunos sonrieron nerviosos, otros se miraban entre sí, y entonces solté la bomba. Quiero presentarles a la mujer que ha sostenido esta casa, este proyecto, este ambiente, con dignidad y honestidad. Ella no vino a buscar fama, ni dinero, ni poder. Vino a trabajar, a dar todo de sí sin pedir nada. Y gracias a ella, yo volví a creer en las personas. Todos me miraban confundidos. Algunos ya intuían de quién hablaba. Otros no podían creerlo. Llamé a María al frente. Ella, paralizada, negó con la cabeza. Pero insistí. Caminó lentamente entre las mesas. Algunos la observaban con desprecio, otros con sorpresa, yo con orgullo. Cuando llegó a mi lado, anuncié: «Desde hoy, María será la nueva administradora ejecutiva de esta mansión, y tiene toda mi confianza». Un aplauso aislado se escuchó al fondo, luego otro, y de pronto, todo el salón aplaudía. Pero ella no sonreía. Solo tenía los ojos llenos de lágrimas, de incredulidad, de años de humillación que, por fin, encontraban justicia. Después de eso, la noche tomó otro color. Algunos se acercaron a felicitarla, otros fingieron no verla. Las candidatas estaban furiosas. Camila y Vanessa ya no estaban, pero otras igual de hipócritas intentaron sonreírle.
María, como siempre, mantuvo su postura firme. No se dejó seducir por el brillo falso. Solo agradecía con educación y se alejaba. Pero yo la miraba como si fuera la única persona en esa sala. Porque lo era. Porque su presencia le había dado sentido a todo. Y porque, aunque aún no lo dijera en voz alta, yo ya la amaba. Después de la fiesta, la acompañé hasta la entrada del ala donde dormía el personal. Le pregunté cómo se sentía. Me miró con lágrimas contenidas y dijo, «No sé si merezco esto». Le respondí sin pensar, «Lo mereces más que nadie». Y en ese instante, el mundo se detuvo. Me acerqué sin tocarla y le susurré, «Gracias por enseñarme lo que nadie me enseñó, que el respeto no se exige, se gana». Ella bajó la mirada, respiró hondo y dijo, «No lo hice por ti, lo hice por mí». Y esas palabras me atravesaron como un relámpago de verdad. Al día siguiente, todo el personal la miraba diferente, algunos con admiración, otros con envidia, pero nadie podía negar que algo había cambiado. María ya no era la mujer invisible, era un ejemplo, un símbolo, un recordatorio de que el trabajo honesto puede florecer incluso entre espinas. Yo la observaba desde lejos, sin intervenir, porque sabía que ahora tenía que encontrar su propio ritmo en este nuevo rol, y lo hacía con la misma humildad de siempre, sin pedir permiso, sin bajar la cabeza, y eso me llenaba el alma. Las candidatas comenzaron a actuar diferente. Algunas se mostraban más dóciles, intentando congraciarse, otras mantenían la distancia, pero todas sabían que María ya no era la misma, y que yo tampoco. Las reglas habían cambiado. Ya no era un juego de apariencia. Era un espacio donde la verdad tenía lugar, donde el respeto se ganaba con actos, no con palabras. Y aunque el proyecto de los herederos seguía su curso, lo que realmente estaban haciendo era algo mucho más grande. Y justo cuando parecía que el respeto había ganado, el pasado regresó para ponerlo todo en riesgo. Después de la fiesta, algo dentro de mí empezó a revolverse. No era solo orgullo por lo que había hecho, era miedo. Miedo de estar sintiendo demasiado, miedo de no ser capaz de sostener ese respeto que había mostrado frente a todos. Y entonces vino la sombra, esa que me ha acompañado desde niño, esa que me recuerda que no importa cuánto logre, siempre habrá un vacío adentro que nadie ve. María notó el cambio. Me buscó en el despacho una noche y me dijo, «Tiene los ojos tristes otra vez». Me reí, pero no con alegría. «Es que hay dolores que uno no se quita con aplausos», le respondí. No planeaba contarle nada, pero su mirada era tan honesta que terminé hablando. Le hablé de mi abuelo, de cómo me crió con reglas en lugar de abrazos, de cómo todo en mi casa era méritos, notas, metas. Nunca escuché un «estoy orgulloso de ti», solo «aún puedes hacerlo mejor». Desde los 8 años me prepararon para ser el próximo Duarte. Nunca me preguntaron qué quería ser yo, solo me dijeron quién debía ser. Cuando lloraba, me decían que los hombres no lloran. Cuando me caía, que debía levantarme sin ayuda. Y poco a poco, aprendí a ser fuerte por fuera y vacío por dentro. María me escuchó en silencio. No interrumpió, no juzgó. Solo me ofreció un pañuelo y me dijo, «A veces hay que romperse para poder reconstruirse de verdad». Me quebré. No pude más. Lloré frente a ella como no lo hacía desde niño. Sentí vergüenza, pero también alivio, como si por fin pudiera soltar un peso que llevaba cargando toda la vida. Me dijo que no estaba roto, que solo estaba aprendiendo a sentir, y que eso no me hacía débil, me hacía humano. Sus palabras eran bálsamo, su presencia, una medicina que no se vende en farmacias. Ella era todo lo que yo necesitaba y nunca supe pedir. Pasamos horas hablando. Le conté cosas que nunca le dije a nadie, que mi madre se fue cuando yo era pequeño, que mi padre se encerró en el trabajo y me dejó solo con los criados, que aprendí a fingir que estaba bien para no molestar, que mis logros eran la única forma de ser visto, y que por eso, el testamento del abuelo era más que un documento, era mi condena, porque para ser digno de heredar, debía seguir una regla que no consideraba el amor, ni la vida, ni los sentimientos, solo la sangre. Y si yo no cumplía con eso, sería como si nunca hubiera existido. María me habló de sus propios traumas, de cómo creció sin saber lo que era una Navidad con regalos, de cómo su madre trabajaba para familias ricas que la trataban como mueble, de cómo juró que si algún día llegaba a ser madre, enseñaría a su hijo que el valor de una persona no está en su apellido, sino en su alma. Nos unía el dolor, pero no como víctimas, como sobrevivientes. Y en ese momento entendí algo profundo. El amor no nace en la perfección, nace en la herida, en la compasión, en la empatía. Y eso era lo que estábamos construyendo sin darnos cuenta.
Los días siguientes fueron distintos. Yo ya no era el mismo. Me sentía más liviano, más auténtico. Dejé de fingir. Empecé a tomar decisiones desde el corazón, no desde el deber. Invertí tiempo en escuchar a los trabajadores, a mejorar sus condiciones, a mirar a los ojos, a estar presente. Algunos no entendían, otros se burlaban, pero a mí ya no me importaba, porque sabía que algo en mí había despertado, gracias a ella, a su paciencia, a su ternura firme, a su capacidad de sanar sin imponer. Y aunque no lo dijéramos en voz alta, yo ya la amaba, de una forma distinta, verdadera. Pero el pasado no suelta fácil. Un día, llegó una carta sin remitente. Decía, ¿estás seguro de quién es María? No todo lo que brilla es oro. Sentí un escalofrío. Era una amenaza disfrazada de advertencia. Quise ignorarla, pero dentro de mí, el niño inseguro volvió a temblar. ¿Y si no conocía toda su historia? ¿Y si me estaba equivocando otra vez? No quise dudar de ella. Pero no podía evitar que la semilla de la desconfianza comenzara a crecer. Hablé con el investigador. Le pedí que me contara todo sobre la familia de María, aunque me doliera, aunque destruyera todo lo que habíamos construido. El informe llegó en 3 días, y lo que encontré me dejó sin aliento. La madre de María, la misma que había trabajado para mi familia, tuvo un hijo con uno de mis tíos. Nadie lo supo oficialmente. Fue un escándalo oculto, pero según los registros, ese niño podría ser medio hermano mío. Y si eso era cierto, entonces María sería mi sobrina. Me mareé. Quise romper los papeles. Quise negar la posibilidad, pero no podía. No sin saber la verdad. No sin hablar con ella. No sin enfrentar el hecho de que el pasado siempre vuelve, aunque uno intente enterrarlo. Y así, con el alma temblando, me preparé para una conversación que podría cambiarlo todo. No dormí en toda la noche. El informe del investigador seguía en mi escritorio, como si me gritara sin hablar. Leí cada línea 1000 veces. No había una prueba directa, pero sí muchas coincidencias. Fechas, apellidos, testimonios antiguos. Todo apuntaba a que María podría ser parte de mi familia. Y no cualquier parte. Podría ser hija ilegítima de un tío ya fallecido. Si eso fuera cierto, entonces todo cambiaba, porque la cláusula del testamento exigía un heredero directo. Y si María tenía sangre Duarte, ella también tenía derecho, pero no por ambición, por justicia. Y por eso mismo, sentí miedo. Quería hablar con ella, pero no sabía cómo. ¿Cómo se le dice a alguien que, sin saberlo, puede cambiar el curso de toda tu vida? Mientras dudaba, el ambiente en la casa volvía a tensarse. Camila y Vanessa ya no estaban, pero sus semillas de veneno seguían creciendo. Una nueva candidata, Amalia, empezó a acercarse a las otras con rumores sobre el pasado oscuro de María. Decía que la madre de María había sido amante del abuelo, no del tío, que había chantajeado a la familia, que María era parte de un plan para destruirnos desde dentro. Mentiras, pero dichas con dulzura, eran más peligrosas. Sofía, al escuchar esos rumores, no se quedó callada. Fue la única que dio un paso al frente. Convocó a todas las mujeres en la sala principal y, con una firmeza que yo nunca había visto en ella, les dijo: María fue la única que me sostuvo cuando todas ustedes me dieron la espalda, así que, si van a atacarla, háganlo también conmigo. El silencio fue brutal. Nadie se atrevió a responder. Yo estaba ahí, detrás de la puerta, y sentí un orgullo inmenso. Sofía no solo se había levantado de su propia caída, ahora usaba su fuerza para levantar a otras, y eso me dio esperanza. María, sin saber nada de lo que Sofía había hecho, seguía con su rutina, pero sus ojos estaban más tristes, como si algo dentro de ella supiera que el huracán se acercaba. Finalmente, me armé de valor. La invité a caminar por el jardín. Le conté todo, desde el informe hasta mis dudas. Le dije que no sabía si era cierto, pero que merecía saberlo. Ella se quedó en silencio. Me miró con lágrimas contenidas. «Si es verdad, ¿me vas a ver distinto?», me preguntó. No supe qué decir, porque no era solo el escándalo. Era todo lo que habíamos vivido, todo lo que sentía. Y ahora, la sangre podría separarnos. María no reaccionó con rabia, solo con tristeza. Me dijo que siempre sospechó que había algo en su historia que no cuadraba, que su madre había muerto con muchos secretos, que en su pueblo las viejas hablaban en susurros cada vez que ella pasaba, que una vez escuchó que su padre había sido un hombre poderoso de la capital, pero nunca quiso saber más, porque temía encontrar más dolor. Y ahora, el pasado la alcanzaba sin que ella lo buscara. La abracé, sin importar nada, porque en ese momento no importaban los apellidos, importaban las almas, y la suya era la más limpia que conocí. Durante las semanas siguientes,
La investigación tomó otro rumbo. Se revisaron archivos familiares, documentos olvidados, cartas antiguas. Todo apuntaba a que sí, que María llevaba sangre Duarte. Pero no quería pelear por nada. Me lo dijo con claridad. No quiero tu dinero, ni tu apellido. Solo quiero vivir en paz. Y esa frase fue la más poderosa que escuché en mi vida. Porque mientras todos peleaban por derechos, ella solo pedía libertad. Mientras otros usaban la verdad como espada, ella la usaba como escudo. Y ahí supe que había tomado la decisión correcta al dejarla entrar en mi vida. Pero el consejo legal no opinaba lo mismo. Me dijeron que debía alejarme de ella, que era un riesgo, que su presencia podía invalidar cláusulas, que si llegaba a reclamar herencia habría una guerra en la familia. Les respondí con firmeza. Prefiero perderlo todo antes que traicionarla. Y por primera vez, sentí paz, porque entendí que la verdadera riqueza no está en los títulos, ni en las empresas. Está en la lealtad, en el amor, en la capacidad de mirar a alguien a los ojos y saber que no te fallará. María era eso para mí, lo que nunca tuve, lo que siempre necesité. Un día, mientras caminábamos por el centro de Guadalajara, la tomé de la mano y le dije, no sé qué va a pasar, pero si tú estás conmigo, estoy listo para todo. Ella sonrió, y por primera vez, me besó. No fue un beso de novela, fue uno real, doloroso, esperado, lleno de historia. Fue ahí que supe que no importaba lo que dijeran los abogados, ni los rumores, ni el testamento, porque la vida, al final, no se trata de contratos, se trata de personas. Y aunque nuestro camino estuviera lleno de cicatrices, al menos ya no estábamos solos. Y mientras las demás aún pensaban en dinero y poder, yo solo pensaba en cómo decirle que ya no quería herederos. Quería una familia. ¿Y tú? ¿Cuántas veces juzgaste a alguien solo por su uniforme, su origen o su silencio? Esta historia no es solo un relato conmovedor, es un espejo, un recordatorio de que la grandeza muchas veces se esconde en lo sencillo. María no tenía dinero, ni títulos, ni poder, pero tenía algo que vale más que todo eso junto: carácter. Y tú también puedes empezar a construir una vida con dignidad, paso a paso, sin traicionar tus principios. Pregúntate, ¿qué estás haciendo con lo que tienes? ¿A quién estás ignorando hoy, que podría ser la clave de tu mañana? Comenta aquí abajo. ¿Alguna vez subestimaste a alguien y te demostró lo contrario? Quiero leer tu historia. Y si este video tocó tu corazón, no te vayas sin suscribirte al canal. Activa la campanita para no perderte las próximas historias que van a cambiar tu forma de ver la vida. Porque aquí, en este espacio, cada cicatriz cuenta, cada alma importa. Y cada verdad, por más dura que sea, merece ser contada.